Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, el Forcán Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición, Espacios Híbridos, les agradecemos su participación en la interesante y pertinente conferencia La Pedagogía Crítica y sus posibilidades en la enseñanza del arte, una breve mirada a las respuestas desde el aula con la doctora Estela Mesa Carpio, moderada por el maestro Cristian Diego, quien es director del Museo de Arte de Juárez y a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Diego. Adelante. Gracias, Angie. Gracias. Hola, Gracias. Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí llegando apenas. Pues gracias, primero que nada, gracias por responder el llamado para abrir este espacio. Voy a iniciar leyendo un poquito tu semblanza, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. La doctora Estela Mesa Carpio, licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, inició sus estudios de maestría y doctorado en septiembre del 2002 en la Universidad Carlos III de Madrid, España, con el programa Doctorado en Humanidades, con especialización en Historia del Arte en la maestría y especialidad en Arte y Estética en el doctorado. Docente en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte desde 1998. Actualmente imparte clases en la licenciatura de Teoría y Crítica del Arte, Artes Visuales y en el doctorado de Estudios Urbanos. Desde el 98 se ha desempeñado como docente en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte en Yada. Actualmente imparte clases en la maestría de Diseño Holístico y en la licenciatura de Teoría y Crítica. Los temas de interés en los que se centra su actividad investigativa son el arte, la crítica del arte, la estética de lo cotidiano, espacios públicos y cultura urbana. Todo ello en el contexto latinoamericano. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, así como en múltiples publicaciones individuales y colectivas. Pues gracias, maestra. Gracias. Me gustaría nada más agregar pues, que realmente la temática pues, para el Museo de Arte de Ciudad Juárez es muy importante, ya que nos acerca de una forma diferente o tal vez un poquito más cercana a la comunidad estudiantil, ya que pues desde esta temprana etapa, por medio de estas pláticas de pedagogía del arte, podemos vislumbrar el medio del proceso creativo tal vez o de algunos alumnos en estas áreas. Conocer y estimular estos procesos para nosotros es muy importante, ya que, reitero, ya que para el oficio, el inicio de su profesionalismo, pues son los espacios como los museos los que deben encaminar y fortalecer esta formación académica. Y pues también no complicar y obstaculizar su camino, ¿no? En su andar. Así que pues con esta breve introducción, te agradezco una vez más y pues iniciamos con el tema, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Festival del Arte Nuevo, también por medio de espacios híbridos y del Museo de Arte de la Ciudad. Gracias, Diego, por la invitación. Por fin se nos hizo, después de tantas invitaciones, finalmente estamos aquí. Y también pues agradecer a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que de alguna manera nos acompañan. Y también agradecer, aprovecho el agradecimiento a mis alumnos que han estado trabajando en esto, ¿verdad? Y a estos alumnos que amablemente me dieron la oportunidad y el permiso, ¿verdad?, de hablar de sus obras en este contexto de la pedagogía crítica. Entonces, bueno, yo voy a platicarles un poco acerca de cómo se trabaja, bueno, cómo es que yo trabajo la pedagogía crítica en artes visuales, en lo que es la enseñanza de las artes visuales, pero no solamente en la licenciatura de artes, sino también en la licenciatura de Teoría y Crítica del Arte, y en algunos estudiantes que también tienen la oportunidad de tomar estas clases como optativas y que pertenecen a otras licenciaturas. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla para comentarles acerca de cuál ha sido este trabajo que hemos estado
haciendo a partir de la teoría crítica. Entonces, voy a compartir aquí. Si me pueden auxiliar diciéndome si pueden ver mi pantalla. ¿Hacerla más grande? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, voy a platicarles un poquito, ¿verdad? Acerca de esta pedagogía crítica y cuáles son las posibilidades en la enseñanza del arte. Básicamente estoy abordando esto desde una mirada muy breve hacia las respuestas que se dan desde el aula. Estas respuestas que vienen dadas a partir de estas inquietudes de los artistas, de los alumnos y alumnas en un sistema de diálogo. Entonces, en un primer momento, recupero esta parte del proyecto, ¿verdad? Que tiene esta finalidad, sobre todo, de dar a conocer los procesos de reflexión crítica que se han trabajado en los estudiantes de arte, ¿verdad? Y sobre todo lo que me interesa es ver cómo ellos resuelven material y visualmente los conceptos que trabajamos en cada una de estas materias. Y en donde evidentemente pues tenemos estas aplicaciones teóricas que no solamente vienen desde proyectos de investigación para titularse, sino desde una cuestión pues investigativa, ¿verdad? Entonces, acá también parte del objetivo o de la idea de esta plática es presentar el proyecto, ¿verdad? En donde estamos básicamente mostrando la relación entre el pensamiento crítico, ¿verdad? Y los procesos creativos como método de investigación en las artes y en la cultura. Esto lo hacemos mediante el análisis de algunos ejemplos, piezas artísticas que son generados por los alumnos y alumnas del programa de artes visuales y teoría y crítica del arte de la UACJ. Entonces, bueno, planteando este preámbulo, ¿verdad? Voy a explicarles un poco cómo es que se trabaja cómo al menos yo trabajo la pedagogía crítica con los alumnos. En un primer momento, hay que señalar que la pedagogía crítica recuperada a partir de estas teorías, de estas propuestas, ¿verdad? De esta filosofía, hay tres aspectos fundamentales. Y estos tres aspectos fundamentales tienen que ver con enseñar a pensar, ¿verdad? Aprender a pensar y sobre todo compartir el pensamiento, ¿verdad? Entonces, parto de la idea de trabajar en estos tres elementos, en el arte, en las aulas, en la enseñanza en las aulas, porque tal y como lo expreso acá, ¿verdad? Las aulas son un espacio de aprendizaje, pero de todos, ¿no? Y para todos. No es solamente no es un aprendizaje vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. Es un aprendizaje horizontal, ¿no? O sea, al nivel todos estamos a la par y estamos en este nivel en donde todos podemos aprender, tanto alumnos de docentes como docentes de alumnos. Pero además hay una intención acá de sobrepasar las aulas, ¿no? O sea, que esta pedagogía crítica, que pensar, aprender a pensar y compartir el pensamiento no se quede solo en las aulas o en las instituciones, sino que trascienda, ¿verdad? La institución, las aulas, que llegue a las comunidades. Entonces, yo me planteo siempre la pregunta de como teóricos críticos que somos, ¿verdad? ¿Qué nos corresponde hacer? O sea, ¿qué podemos hacer desde las aulas, desde esta visión académica, investigativa que tenemos los docentes? Y evidentemente, como
Como lo comentó Diego, ¿verdad? Pues mi formación corresponde a una formación crítica. Mi tesis doctoral está vinculada con los procesos críticos, con el discurso crítico del arte, sobre todo latinoamericano, desde finales de los 80s. Y entonces todo eso me abrió a mí un panorama, ¿no? De qué sucede entonces en otras esferas que no solamente tienen que ver con estos espacios del arte institucional, ¿no? Sino de este tipo, de este otro arte o esta práctica artística que aparece también en la formación de los alumnos dentro de este ambiente artístico y cultural. Entonces, parto de estas ideas, ¿verdad? Teniendo en cuenta estos objetivos fundamentales cada vez que me planteo las posibilidades que tiene las materias que imparto en la universidad. Y en un primer momento, bueno, estos objetivos están vinculados con conocer, ¿verdad? Y plantear procesos de reflexión crítica en los estudiantes. Es decir, se vincula con esta forma de ir haciendo pensamiento crítico. Y luego también la relación de pensamiento crítico y proceso creativo, ¿verdad? Es decir, no está peleado uno con lo otro, sino que esta reflexión crítica, este pensamiento crítico en los estudiantes sí puede alcanzar un proceso creativo, ¿verdad? Es decir, hay ahí una relación, una combinación de estos dos aspectos. Y luego, evidentemente, como son estudiantes en su mayoría de artes visuales, ¿verdad? Pues este proceso reflexivo y este pensamiento crítico, este proceso creativo necesita tener una materialización a través de una propuesta artística que se conceptualiza, ¿verdad? Entonces, hay que hacer este proceso visual, ¿no? Esto es bien interesante porque incluso alumnos que no están formados en las artes, pues le entran, ¿no? A resolver. Y entonces surgen piezas bien interesantes porque ellos mismos dicen, pues yo no soy artista, no estoy estudiando artes, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy a resolver? No sé pintar, no sé dibujar, pero pues tenemos otros medios, ¿no? Con los cuales los alumnos pueden utilizar estas herramientas precisamente a través del proceso creativo, que les permite abrir la posibilidad hacia la experimentación de otros materiales. Así que, bueno, estos objetivos van en el sentido de entender los procesos creativos basados en tópicos y temáticas de cada materia, ¿verdad? Entonces, para esto se toma en cuenta cada uno de los contenidos de la materia y en relación con eso aparecen pues estas oportunidades del proceso creativo. De las materias que yo doy clase y que he podido llevar a cabo estas posibilidades, que he podido realizar este proceso de la pedagogía crítica, ha sido a través de la materia de la teoría de la posmodernidad, de filosofía de la imaginación y de la materia de estética. Teoría de la posmodernidad es una materia que se comparte con teoría y crítica del arte. Filosofía de la imaginación y estética pertenecen a teoría y crítica del arte, que es una licenciatura que, bueno, desafortunadamente ya está desapareciendo, ¿verdad? Y ya nos quedan un par de alumnos que están todavía en este proceso de terminar su formación, pero es una licenciatura que ya está cerrándose, de hecho ya no se ofertó. De todas formas, estas tres materias se ofertan como optativas para otros programas. Entonces, cualquier alumno, ¿verdad?, de distinta
de distinta licenciatura puede acceder a estas materias como materias optativas. Y entonces, en estas materias, ¿verdad? Yo me permito entonces usar métodos de análisis para el arte y la crítica en cada una de ellas, dependiendo de esta naturaleza en que se aborda cada una de estas materias. Entonces, a partir de ello, ¿verdad? Yo les voy a hablar un poquito de cómo hago yo esta exploración en los alumnos para que ellos, a su vez, empiecen a explorar estas posibilidades de la pedagogía crítica, es decir, de este pensamiento crítico, ¿no? Que los va dando este posicionamiento. Básicamente aparecen 3 temas, ¿verdad? Que atraviesan en diagonal lo que es la teoría, el discurso y una variable. Lo primero, bueno, pues es la ciudad, el entorno. Hay un interés del estudiante por explorar qué sucede en la vida cotidiana, ¿verdad? Temas de frontera, evidentemente, caos en la ciudad, temas de la vida urbana, ¿verdad? Que se permean en el diario cotidiano del alumno. Evidentemente aparece el tema ahí filtrado de la línea de vida, ¿verdad? Es decir, el alumno tiene esta necesidad de hablar acerca de este contexto dentro de lo que es el entorno de la ciudad, pero este contexto como individuo, ¿no? Como un ser único, individual, que tiene su propia forma de entender la vida y de relacionarse con la realidad. Y entonces acá aparecen temas como el cuerpo, la sexualidad, la libertad, género, roles sociales, roles culturales. Y luego tenemos otro tema muy interesante, ¿verdad? Que permea allí, que tiene que ver con la familia y el entorno, es decir, la relación que el alumno tiene con su familia y con todo lo que lo rodea. Acá aparecen temas vinculados con los roles familiares, ¿verdad? Es decir, quién es el alumno o qué lugar ocupa en la familia, ¿no? Como núcleo social. Evidentemente también aparecen temas como las creencias, ¿verdad? Y estas creencias vinculadas a partir de imposiciones familiares, de ideologías que tienen que ver en el hogar, evidentemente costumbres, ¿verdad? Y todo eso lo exploramos a través de 3 aspectos fundamentales que son estos aspectos académicos, ¿no? Que es por donde yo me filtro, ¿no? Que tiene que ver con lo teórico, evidentemente, ¿verdad? O sea, se les dan las propuestas teóricas a los alumnos, revisamos teoría, construcción teórica y el discurso, ¿verdad? Y una variable. Acá les explico un poquito qué es lo que hago, ¿verdad? En la teórica, evidentemente, revisamos teorías, autores, ideologías, filosofías vinculadas con las temáticas de cada una de estas materias. En el discurso abordamos conceptos, palabras claves, diálogos y también vamos ahí estableciendo posicionamientos del alumno o de la alumna, ¿verdad? O sea, ya el alumno, el estudiante se va posicionando. Y luego en la variable, pues aquí es donde yo juego un poquito, ¿verdad? Aquí es donde yo puedo darle como esta particularidad en cada una de las generaciones, porque otra de las cosas fundamentales que hay que mencionar es que las generaciones son muy diferentes, ¿verdad? Un grupo de teoría de la posmodernidad que he tenido en ciertos años no es el mismo que he tenido en otros años, ¿no? Entonces, la naturaleza de cada generación, pues más o menos por ahí me va dictando qué les puedo proponer como variable, ¿no? Entonces, de lo que yo les voy a mostrar en estos trabajos, resultado de estos procesos creativos y críticos de los alumnos, he trabajado estas variables. Lo primero ha sido, pues, la baraja de la Lotería Mexicana,
que fue una dinámica en donde les entregué una carta de la Lotería Mexicana al azar, muy al inicio del semestre, y tenían que trabajar con ella todo el tiempo, ¿no? Hasta el final del semestre. Entonces le fuimos otorgando un significado a esta baraja de la lotería, ¿no? Entonces al principio era así como, pues, ¿qué hago con esto? No sé qué significa, qué quiere decir, cómo la trabajo, ¿no? Pero a través precisamente de estas construcciones teóricas y del discurso, los alumnos fueron resolviendo. En otra generación se utilizó un objeto personal, sobre todo en estética y en filosofía de la imaginación, un objeto personal que fuera significativo para el estudiante. Esto con la finalidad de ir entendiendo que la estética se vincula con lo prosaico, ¿no? Con lo cotidiano, con aquello que es significativo para mí. Y también por ahí utilicé el libro de Nada de Janet Teller, que fue un libro muy revelador para muchos alumnos, ¿verdad? En donde explora estas necesidades de los adolescentes por encontrarle significado a la vida y significado a algo en particular. Y en filosofía de la imaginación utilicé un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Del rigor en la ciencia. Es un mini cuento cortitito, ¿verdad? Que habla básicamente de esta necesidad de registrarlo todo en términos cartográficos, ¿no? Y cómo la cartografía de pronto, o el mapa de pronto, se convierte en un instrumento de registro, de pertenencia, ¿verdad? Pero también de empoderamiento o de poder, ¿no? O sea, o incluso puede convertirse en un objeto pues, completamente obsoleto, ¿no? Entonces, la variable acá me permite, por tanto, trabajar de acuerdo a la naturaleza de cada uno de las generaciones de los alumnos. De todo esto, ¿qué obtengo, no? Porque y qué obtenemos, ¿no? Como comunidad estudiantil y académica. Lo que obtenemos es esta idea de que el alumno sí puede acceder al pensamiento crítico, pero por supuesto que sí, ¿no? O sea, y la pregunta aquí es, ¿cómo acceden entonces al pensamiento crítico, verdad? Es evidentemente a través de estos instrumentos, ¿verdad? Se establece un diálogo entre la autoconciencia y la búsqueda interna. Entonces, el alumno es de cierta forma empujado, ¿no? O sea, empujado a esta búsqueda interna, ¿no? Esté consciente o no por el momento, pero al final lo tiene, ¿verdad? O sea, al final del semestre, esta búsqueda interna se vuelve consciente, ¿verdad? Entonces, aparece este diálogo entre la autoconciencia y la búsqueda interna. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, a través de reconocer sus propias necesidades, ¿verdad? Al poner en debate sus ideologías, sus costumbres y sus prejuicios, ¿verdad? Que no se los cuestiona, a veces no se los cuestiona, o sea, no tiene este cuestionamiento porque pues nadie le pregunta, ¿no? O sea, nadie le pregunta, oye, ¿cómo te sientes con esto? ¿O qué piensas de esto? ¿No? ¿O qué opinas de el alumno, la alumna quedan, pues neutralizados, ¿no? Pero cuando les empiezas a preguntar, es así como que, bueno, sí, sí quiero explorar esto, ¿no? Sí quiero ir pensando en esto. Y evidentemente también al reconocer que se vive en crisis, ¿no? O sea, que la crisis es una oportunidad de crítica, es la oportunidad de generar un pensamiento crítico. La teoría crítica precisamente por eso surge, ¿no? Por un estado de crisis en el pensamiento moderno. Entonces, la teoría crítica, pues, es la que nos va a dar esta oportunidad, ¿no? De reconocer que se vive en crisis. Luego, evidentemente me gusta explorar cuáles son las preocupaciones de las y los estudiantes, ¿verdad? Es decir, ¿en dónde está su interés?
¿De qué quieren hablar? ¿Por qué quieren hablar de eso? ¿Qué es lo que les incomoda? ¿O qué es lo que les gusta? ¿O qué es lo que quieren de cierta forma expresar a través de sus piezas? Y lo que yo he encontrado dentro de todo esto es que permean temas bien interesantes, bien bonitos, que nos hacen reconocer que nuestros estudiantes sí quieren transformar las cosas, ¿no? Y sí quieren incidir en su entorno, es decir, sí hay una preocupación, sí hay un interés. Y lo que permea acá, ¿verdad? Lo que yo he podido de cierta forma registrar es que se permea una preocupación por la violencia, por el caos, por el entorno, por una ciudad caótica, una ciudad violenta, por por esta violencia descontrolada no solamente en la ciudad, sino en diversos entornos, ¿verdad? No solamente en la calle, en la vía pública, a veces hasta en la familia, ¿verdad? En la institución, en las aulas, o sea, se permea esa violencia, ¿no? Evidentemente también hay un interés, pero aunado con una incertidumbre por el futuro, por su futuro, ¿no? Entonces uno ve a los estudiantes y pareciera que como que no les interesa mucho qué va a pasar después de que se gradúen, ¿no? Pero sí hay un interés, es decir, hay un interés y hay una incertidumbre por su futuro, ¿no? Por el futuro. También hay una necesidad espiritual que no necesariamente está vinculado con un aspecto religioso en el sentido de la iglesia como institución, ¿no? Sino una necesidad espiritual interna que tiene que ver con esta idea de expresar cuestiones espirituales a través del arte, ¿no? Y que también a veces es uno de los temas que se convierten en un tabú, ¿no? O sea, que pareciera que ya no se habla de espiritualidad en el arte, ¿no? Pero la verdad es que se refleja mucho en los estudiantes. También hay una necesidad de pertenencia. El alumno, la alumna como hijo, hija, parte de una familia, como madre, que algunas estudiantes son, como padres, como responsables de su familia, expresan una necesidad de pertenencia. Evidentemente sentido de familia, porque aunque pareciera que se muestra constantemente una crítica hacia una familia disfuncional, que las familias tradicionales ya son disfuncionales, de todas maneras hay un sentido de familia, o sea, de formar una familia, ¿no? De estas múltiples identidades en lo familiar. Evidentemente el reconocimiento y el amor, ¿verdad? O sea, parece que no, pero sí, ahí también permea el tema del amor. El amor, no solamente el amor sexual, el amor de pareja, el amor filial, el amor hacia la madre, hacia el padre, ¿verdad? Esta necesidad de sentirse amado y querido por las personas que te rodean. Entonces, bueno, a partir de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se trabaja o espera obtener a partir de todas estas, de todos estos procesos? Bueno, primero que el estudiante obtenga una conciencia social, ¿verdad? Que esto está muy vinculado evidentemente con la pedagogía crítica, con el pensamiento crítico. El estudiante de arte es un agente de cambio social que, vinculado con su comunidad, por supuesto que representa una fuerza social. Y yo creo que en los últimos tiempos, ¿verdad? En los últimos años, la comunidad artística y la comunidad universitaria nos han demostrado que sí son una fuerza social, ¿verdad? Y evidentemente autonomía y autogestión, ¿verdad? En este sentido, la autonomía y la autogestión están vinculados con la construcción de un pensamiento propio, crítico y reflexivo que ya se les queda, ¿no? Que ya no necesitan
ser dirigidos, ¿no? Sino que ya obtienen esta autonomía para empezar a construir sus propios pensamientos críticos y reflexivos. Entonces, ¿cuáles son estas respuestas que he encontrado en las piezas artísticas de los estudiantes? Estas propuestas muy interesantes, ¿verdad? Yo estuve tratando como de sistematizarlo, ¿no? O de tratar como de catalogarlos, bueno, qué es lo que permea acá. Pero la verdad es que estas piezas artísticas, estas propuestas, permean diversos diálogos, ¿no? Diversas posturas que no se contradicen ni se rechazan unas a otras, sino que están ahí como complementarias, ¿no? Evidentemente hay respuestas que están más evidentes, ¿no? Entonces, tomando un poco la parte de este libro de nada, ¿verdad? Voy a retomar algunas frases muy significativas del libro. Empiezo con esta frase de, pues con el significado no se juega, ¿no? No se juega porque pues aparecen estos aspectos vinculados con lo cotidiano, ¿no? Acá, por ejemplo, una de las respuestas que tenemos en posmodernidad fue trabajar un concepto que tenía que ver con la copia de la copia y la autorreferencia. Entonces acá el estudiante, ¿verdad? Nos muestra, por ejemplo, lo que hay adentro, ¿verdad? En cada uno de estos ositos hay un relleno de flores, de pétalos, ¿verdad? Y de varias cositas. Entonces, lo que habla básicamente es de los roles familiares y de los roles sentimentales que luego se esconden, ¿no? Pero que están allí y que solamente hay que explorar un poco para poder mostrar que la ternura que se externa, pues también es interna, ¿no? Dentro de este proceso de lo cotidiano, de la vida cotidiana, de lo que está vinculado con estas creencias, ¿verdad? Pues van apareciendo estas propuestas, ¿no? Esta propuesta fue muy, muy sencilla, muy auténtica, muy bien elaborada, ¿verdad? El estudiante acá se dio a la tarea de hacer los patrones que luego fue copiando, ¿verdad? Y luego coser a mano estos ositos y ponerles el relleno. Luego, dentro de este contexto también, ¿verdad? De lo cotidiano, esta es una de las piezas que fueron muy bien logradas, están muy bien logradas estas piezas. Esta pieza habla precisamente de lo que es este rol de la mujer, ¿no? De lo que debe de hacer en el hogar. Habla de este vínculo con los enseres de cocina, ¿verdad? Con el oficio de coser, de tejer, que es algo que es pues algo que se vincula, ¿no? con el quehacer de la mujer. Pero acá lo interesante fue que el estudiante, ¿verdad? Lo que hizo fue trabajar la cazuela. Fue una de las dinámicas en donde le tocó la carta de la lotería de la cazuela. Entonces, efectivamente lo que hizo fue perforar, ¿no? Perforó esto y luego lo tejió, lo estuvo ahí construyendo pues como si fuera un espagueti y logró unificar estos significados, ¿no? Esta doble significación de lo que es coser, o sea, coser a mano, ¿verdad? Coser con S, y coser, ¿verdad? Coser con C, es decir, estar en la cocina, ¿no? Fue una de las piezas muy bien logradas. Acá hay un posicionamiento crítico muy interesante en cuanto al sentido de ser mujer y estar metido en un rol.
dentro del hogar, ¿no? Fue un proceso muy interesante, ¿verdad? La alumna registró su proceso. Acá muestra precisamente, ¿no? Cómo se ve esta cazuela, ¿no? Ahí encima de la estufa cocinándose. Entonces hay un paralelismo, ¿no? Muy interesante entre estos roles, ¿no? Estas costumbres, estos roles dentro de la familia, dentro de la sociedad, ¿no? De qué rol tiene la mujer en este sentido, ¿no? Y evidentemente es un proceso crítico acá en este proceso. Luego tenemos también dentro de lo que permea en lo cotidiano, ¿verdad? Del significado, tenemos esta otra propuesta en donde hubo una cosa bien interesante que tenía que ver con el sentido de la propuesta fronteriza, ¿no? Entonces, aquí lo que tuvo que ver es este sentido de la bandera con estos aspectos de hablar, ¿verdad? O sea, de intercalar estas cuestiones de la del lenguaje, ¿no? O sea, del lenguaje. Entonces, pues esto nos habla de las fronteras, de los límites territoriales, ¿verdad? Que se diluyen, que explora las relaciones transnacionales. Evidentemente es un juego de palabras, ¿verdad? Que se da a través del lenguaje, pero también es un juego visual, ¿no? En esta combinación entre lo que es la bandera de México y la bandera de Estados Unidos. Fue también una de las propuestas muy bien logradas. Esta otra propuesta también fue muy interesante, también está vinculado con el tema de la frontera. Aquí estamos viendo sobre todo esta cuestión de transponer, ¿no? Es decir, este traslape que se da con la sombra que se proyecta de la bandera de Estados Unidos sobre la bandera de México. Acá el estudiante hizo un juego muy interesante porque le tocó la carta de la Lotería del Sol. Entonces aprovechó el sol, ¿verdad? Aprovechó el sol para hablar de estas relaciones binacionales, ¿no? Al final, es una propuesta muy interesante, desgarra la parte de la bandera del color rojo, en donde aparece atrás, pues, este calendario azteca, ¿verdad? En donde, pues, de todas maneras sigue apareciendo el sol, ¿no? Como la cobija de los pobres, es decir, pues el sol sale para todos. Esta propuesta también está muy vinculada con lo cotidiano y que está relacionada también con el vivir la frontera, ¿no? Esta es una de las propuestas también bien interesantes. Este estudiante es un estudiante de diseño gráfico y fue una de las piezas muy, muy bien logradas. Acá esta propuesta, el chico lo que hizo fue trabajar con el sentido de la hibridación, ¿verdad? Cuando explorar las palabras con significado doble en la frontera, ¿verdad? De una forma lúdica, lo resolvió. Él lo que hizo fue acercarse a la gente que no conocía y le dijo, hey, te presto, te doy un letrero y te puedo tomar una foto. Entonces, utilizando estas palabras que estaban vinculadas con este diálogo fronterizo, ¿no? Como lonche, como chequear, como quequito, es decir, estas palabras que nos identifican como frontera, ¿no? Aparte, lo puso encima de un mapa, ¿verdad? Enciclopédico, en donde aparece la línea divisoria entre Estados Unidos y México.
Entonces aquí vemos un poquito esto, ¿verdad? Luego, otra de las cosas que aparecen acá también es esta idea de que el significado no se vende, ¿no? Vamos a ver por qué no se vende. No se vende porque evidentemente se hablan de otras cosas más profundas, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, me gusta mucho siempre retomar esta pieza, que es una pieza de, se llama Santa Sebastiana, ¿verdad? En alusión a este santo, San Sebastián, el martirio de San Sebastián. Pero acá el alumno lo convierte en mujer en el sentido de hablar precisamente de estas cuestiones lapidarias hacia la mujer, ¿no? Que termina siendo como una forma de maltrato, de martirio, ¿verdad? De constante tortura del cuerpo al que es sometido el cuerpo de la mujer, no solamente a través de la violencia física, sino a través de otro tipo de violencias, ¿verdad? Aprovechando que le había tocado la carta de las jaras. Luego acá, esta propuesta también es muy interesante, ¿verdad? Aquí nos habla de la dualidad, el derecho al género, ¿verdad? El derecho a decidir el género, entre hombre y mujer, sin ser señalado, ¿no? Me acerco un poquito a la pieza, ¿verdad? Y entonces veo esta costura, ¿verdad? También, coser el traje, hablar precisamente de esta diversidad de género como un derecho individual, ¿no? Cose su propio traje como una mujer que teje, ¿no? Luego esta es una de las propuestas más transgresoras que ha habido a lo largo de todo este proceso creativo, de todo este pensamiento crítico. Esta propuesta está vinculada sobre todo con la mirada abyecta, ¿no? Con querer mirar y no mirar, con cómo el atrevimiento de una mirada hacia la mujer puede estar determinado por ciertas partes de su cuerpo, pero que en esta pieza la alumna obliga al espectador a mirar algo, ¿verdad? De una forma, pues brutal. Entonces, acá estuvo bien interesante porque fue esta instalación que se hace a través de este pedazo de lo que es la cadera, ¿verdad? Y aparece acá una alumna, ¿verdad? Como custodiando la pieza, ¿no? Pero al mismo tiempo vigilante y alguien que regresa la mirada. Entonces, al acercarse a mirar, esta guardiana, pues se acercaba también a mirar, ¿no? Es decir, se inclinaba a ver con esta mirada, cuestionante, desafiante, ¿verdad? Como diciendo, de verdad te atreves a mirar, ¿no? Y evidentemente esta pieza, hay mucho que decir, ¿no? Sobre esta pieza. Acá me concentro sobre todo en la parte de demostrar, ¿verdad? Que hay algo incómodo, ¿no? En todo esto, de la necesidad de hablar del cuerpo, del cuerpo propio, ¿no? Y que hay algo incómodo acá. Al observar a través de la mirilla, pues se ve este pájaro muerto, ¿verdad? Entonces hay toda una significación ahí que evidentemente no se puede vender. Esta otra propuesta también estuvo muy interesante. Es una propuesta que está vinculada con un DIU, ¿verdad? Pero hace una analogía con las cruces, ¿verdad? Con estos crucifijos. Aquí el chico explicaba un poco sobre esta cruz como una ancla, ¿verdad? Que refiere a cosas muy personales, ¿verdad? Pero que también lastima. Y aparece sobre un cuero, sobre un cojín de cuero. Luego tenemos pues finalmente el significado es relativo y por tanto vacío de significado, ¿no?
Acá también hay una exploración, ¿verdad?, sobre todas estas formas en que se abordan estos últimos discursos, ¿verdad? Es decir, estas ideologías impuestas a través de la familia, a través de las tradiciones, ¿no? Acá la estudiante lo que hizo fue vincular el cotorro, ¿no?, como estas ideologías religiosas, impositivas, ¿verdad?, ultrabarrocas. Fue una propuesta muy interesante, ¿verdad?, porque habla de esta doble moral, evidentemente, ¿no?, de este dominio que se ejerce desde un entorno familiar impositivo, una ideología impuesta, ¿no?, y que además está rodeado como de esta aura divina, ¿no?, dorada. Acá se ve un poquito más completa. Luego esta propuesta también estuvo muy interesante, también nos habla, ¿verdad?, de la crueldad, de la justicia divina a través de la crueldad, pero que se presenta como piedad, ¿no? O sea, como esta doble moralidad, este juicio, ¿verdad?, esta función que ejerce la violencia como proceso de juzgar, ¿no? O sea, de conseguir un castigo, ¿no? Porque pues el castigo nos da justicia, ¿no? O esa sensación de justicia. Acá donde dice, por favor, córtale la cabeza, está pintado sobre el vidrio del cuadro, de tal forma que se puede borrar y se puede escribir otra cosa, ¿no? Pero acá la alumna prefiere poner esto. Esta es otra de las piezas también muy interesantes que hablan precisamente de la apropiación y reapropiación de elementos que aparecen en nuestro entorno. Evidentemente, pues expresa creencias religiosas, ¿verdad? Pero no necesariamente a partir de una burla o de una crítica, sino al contrario, ¿verdad? Pues aquí la alumna lo que hace es apropiarse de esto y presentarlo de una forma lúdica, es decir, de una forma agradable, simpática, ¿no? Lo que hace acá es resignificar el contexto, ¿no? Entonces, es contextualizar la pieza a partir precisamente pues de lo popular, de lo coloquial, ¿verdad? Hay una intención acá de apropiarse de algo que ya está hecho, pero desde una forma lúdica, evidentemente sí, y así lo expresó la alumna, ¿no? O sea, no hay intención de ofender acá. Si renunciamos al significado, no nos queda nada. Entonces, finalmente, lo que quiero mostrarles son estas últimas piezas en donde el trabajo tiene que ver con el significado, es muy profundo, ¿verdad? Los alumnos acá tienen una necesidad de hablar de algo que les conmueve. En esta pieza, es una pieza muy bonita porque es un homenaje, ¿verdad?, a la mamá de un alumno que pues recientemente fallece, ¿no? Entonces lo que él hace es recuperar esta tradición de su mamá, ¿verdad?, esta ritualidad de su madre, que era comprar billetitos de lotería y hacer sus cálculos numéricos, ¿no? Y entonces todo esto se convierte en un significado que abona a cuestiones estéticas muy, muy espirituales, ¿verdad? Tienen que ver precisamente con esta ritualidad, ¿verdad? Rescatar estos sentimientos hacia la madre, esta significación de estos pequeños costumbres y estos detalles que de forma cotidiana se nos escapan, ¿no? Y que no caemos en cuenta hasta que después de que aparece esta ausencia. También acá hay una recuperación en el diario cotidiano con esta otra propuesta, desde la estética, donde pues la alumna nos habla sobre todo de sus mascotas, ¿no? Y de su profesión, de su otra profesión, ¿no? No como artista, sino como profesionista, como dentista. Y lo que básicamente hace es conservar, ¿verdad?, estos pequeños detalles que de pronto se escapan, pero que pueden estar allí dándonos una significación.
a través de la estética prosaica, ¿no? De lo cotidiano. Esta otra pieza también nos habla de estos viajes imaginarios, ¿verdad? Por ejemplo, este estudiante lo que hizo fue dialogar con sus compañeros de trabajo, un trabajo asfixiante, ¿verdad? Medio aburrido, y entonces empezaban a platicar acerca de los viajes que habían hecho o los que desearían hacer. Entonces acá hay una muestra de empatía, ¿verdad? Por la historia de vida de otras personas. Esta otra propuesta también está vinculada con la madre y la muerte de la madre, ¿verdad? Acá lo que nos habla es la relación con la mamá a través de reestructurar la pérdida mediante estas piezas de tela que hacen un nudo, ¿no? El nudo que era la madre como vínculo con la familia. Entonces hay una reiteración aquí de la palabra mamá, 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 como dándole significación, ¿no? a esta pieza. También hay trabajos de utopías, ¿verdad? Por ejemplo, en esta pieza, a través de esta serie de láminas, la alumna trabaja lo que es la utopía, ¿verdad? Estos viajes imaginarios, este mundo deseado, ¿verdad? La imaginación de un mundo sencillo, pastoril, sin pretensiones, a través de lo cotidiano, ¿verdad? A través de una cartografía que no termina. Hay otras propuestas críticas, por ejemplo, esta surgió precisamente a través del cuento de Jorge Luis Borges, en donde sobre todo hay un cuestionamiento del orden mundial, ¿no? Se vuelve muy literal, pero al mismo tiempo es muy crítico, ¿no? Porque dentro de todo esto aparece lo que es políticamente correcto y lo que es políticamente incorrecto, ¿no? Entonces muestra un mundo distópico donde no hay cambios, o sea, los líderes siguen siendo los mismos, la hegemonía sigue siendo la misma. En esta otra pieza, ¿verdad? El territorio se convierte en un territorio familiar, es un territorio ficticio, es un mapa deseado, es donde hay una evolución de las relaciones familiares, ¿verdad? Un territorio imaginado sobre todo. Luego tenemos otro, ¿verdad? Que aparece sobre todo como un mundo mítico. También me gusta presumirlo porque también viene de un estudiante de teoría y crítica, ¿no? Entonces, para nada artista, pero bueno, con los medios con los que disponía resolvió este sentido de lo utópico, ¿verdad? Es un mundo mítico, lleno de leyendas, se convierte en una utopía deseada, imaginada. Acá la mano tiene un significado que es la mano de Dios, no la de Maradona, ¿verdad? Sino esta mano que limita el reino, ¿no? En donde se vive, pero que al mismo tiempo abandona su creación. Y finalmente, ¿verdad? Quiero terminar con esta propuesta de también a partir de este cuento de Jorge Luis Borges, en donde aparece el reino de Arturo, ¿verdad? Paralelo al reino de Arturo. Es decir, es a la manera de Borges, ¿verdad? Es igual, es paralelo, es un espejo, es interno, no cambia, no se transforma, así está bien, así es perfecto, ¿no? Entonces, para terminar, algunas reflexiones finales, que me voy rápido, sé que ya me pasé un poquito de tiempo. Acá, lo importante que quiero rescatar es sobre todo que, pues, hay arte que aporta a la historia del arte, a la teoría y a la estética, ¿no? Evidentemente hay arte que aporta al mercado del arte, pero también hay arte que aporta a la sociedad. Y acá es donde podemos encontrar estos recovecos, ¿no? de lo que es el pensamiento crítico.
Evidentemente, el artista es responsable de su obra, pero por supuesto que sí, ¿verdad? De lo que ésta aporta, de lo que repercute en la sociedad, pero por supuesto que lo es. Su arte evidentemente tiene una implicación social, eh, transforma su entorno, influye en los humanos, empezando por él mismo, ¿no? Como individuo. Y evidentemente el arte hace comunidad. Entonces, finalmente, pues hago estas referencias, ¿verdad? Esto no surge así de la nada, surge precisamente a través, pues, de estas referencias que tenemos como una formación. Con Paulo Freire, ¿verdad? Recupero esta idea de que todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre, ¿no? A propósito de que ahora el 19 creo que se cumplen, cumpliría creo que 90 y tantos años el señor. Y evidentemente con Terry Eagleton, que a través de una propuesta que habla sobre la función de la crítica, evidencia que la función fundamental de la crítica es asegurar que el discurso cultural escape a las represiones del mercado, es decir, el pensamiento crítico, la pedagogía crítica no tiene precio, ¿verdad? En este sentido, todos podemos participar en el proceso de formación del pensamiento crítico, no es solamente algo inherente desde lo académico, no es solo un espacio para los académicos, ¿verdad? Es para todos, todos podemos participar de ello. Y finalmente, pues agradecer las piezas, ¿verdad? Aquí tengo los nombres de varios de ellos. Dos de las propuestas, la verdad no recuerdo sus nombres, perdí estos datos, pero si alguien que nos está viendo reconoce su obra, pues háganme el favor de comentármelo, de decir, es mía esta pieza. Agradecer, ¿verdad?, a los que pude contactar, que me dieron permiso para mostrar sus piezas. Y finalmente, bueno, como ya saben, ya viene el frío, ¿verdad? Pues aquí les dejo esta cobija de San Marcos, ¿verdad? Su cobijita de San Marcos para que se abriguen. Y que abriguen esa pedagogía crítica y ese pensamiento crítico. Entonces, muchas gracias por permitirme compartir este material. Dejo de compartir acá la... Vaya que paseo tan interesante nos acaba de otorgar. Ya llegamos a la hora. Sí. No sé si nos pueda comentar si ya hay preguntas o ya terminamos o llegamos al punto máximo. No sé si alguien por ahí. Hola, Angélica. Hola, de nuevo. Pues aquí muy emocionada y conmovida con tu presentación, Estela. Muchas gracias. Por lo pronto no hay comentarios, pero a mí sí me gustaría como reflexionar un poco, retomando lo que mencionabas, ¿no? Desde Freire hasta Augusto Boal, con este tema del arco iris del deseo, ¿no? Que justo habla acerca del espacio estético como este espacio simbólico, ya sea desde una marcha, una manifestación, hasta justo un salón de clases, ¿no? Porque siento que este es uno de los espacios simbólicos más importantes que permiten ver lo que no es visible desde estas tres dimensiones que mencionabas al principio, ¿no? Yo lo recuerdo como pensar que pensamos, sentir que sentimos, saber que sabemos. Y pues muchísimas gracias por construir justo estos afectos junto con tus alumnas y alumnos, desde ese gran compromiso con la educación y las artes visuales, que creo que pues es muy admirable y necesario. Entonces, a modo de cierre, por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, el Forcán Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición, Espacios Híbridos, les agradecemos a la doctora Estela Mesa Carpio por su participación y a todos ustedes por su presencia. Gracias también, Diego, director del Museo de Arte de Juárez. Recuerden que pueden consultar la grabación de esta conferencia y el resto de los contenidos del festival en la plataforma www.festivaldeartenuevo.com y en las redes sociales del festival. Muchas gracias y hasta luego.
Muchas gracias. Gracias, maestra. Adiós. Adiós. Hasta luego.